קם והלך משם אל אזור יהודה ואל עבר הירדן. שוב נקבצו אליו המונים, וכמנהגו שוב לימד אותם. Shemot y la venida del Mesías. Shalom Alejem y gracias por estar con nosotros en esta nueva aventura de una nueva porción de la Torah, como lo es el libro de Shemot. Este libro de Shemot es la continuación de Bereshit o de Génesis. En este libro de Bereshit pudimos conocer todo desde la creación hasta el origen de los hijos de Israel o de Jacob, los 12 hijos, quienes entonces darían origen a las 12 tribus de Israel, pero más aún quienes representan los atributos de las 12 constelaciones, de las cuales todas las almas descienden a Egipto o a este mundo. Como hemos podido ir entendiendo durante nuestro recorrido por las diferentes lecciones de la Torah, nada es literal en estos textos, y esto hacemos un énfasis muy especial. Y la palabra Shemot es un claro ejemplo de ello. Este es su verdadero nombre del libro según el hebreo arameo Shemot, que se traduce como nombres. Y este término nos proporciona un entendimiento muy superior del verdadero poder de este texto y la tecnología espiritual que está codificada dentro de este. Shemot, nombres entonces, se refiere a un tesoro espiritual escondido durante mucho tiempo que puede ayudarnos a liberarnos a nosotros mismos de esas cosas que nos esclavizan en nuestra propia vida. La Kabbalah se refiere a este tesoro como los 72 nombres del Creador, una tecnología codificada que tiene el poder de crear milagros. Acceder a estos códigos nos conecta con energías invencibles de curación, protección, transformación positiva y mucho más. Desde la infertilidad a la eliminación del miedo y el caos en nuestra vida y el mundo. Adicional al conocimiento de estos códigos ocultos en Shemot, este libro posee un gran poder en sus enseñanzas sobre el ego, que es Egipto, y el proceso que cada persona tiene con su esclavitud personal y el camino hacia la liberación en el estado de conciencia al que se refiere la tierra prometida o Israel. Israel es un estado elevado de conciencia, es un amor genuino. Shemot entonces es el libro de instrucciones hacia una vida plena vivida en libertad y conciencia. Es el inicio de nuestro viaje hacia la liberación de nuestra mente esclavizada. Este no es otro libro de la Torah. No es una recopilación de historias que narran los sucesos que se dieron a cabo en la vida de un pueblo, que esto es lo que expresa en su sentido literal, y por lo que muchas personas aseguran que la Biblia no tiene nada que ver con su historia de su vida, y que es un libro que pertenece solamente a un pueblo, el elegido, o los judíos que lo llaman comúnmente. Pero este libro es una instrucción para el pueblo de Israel, e Israel somos todos. ¿Cuándo somos Israel? En el momento que alcanzamos dicho estado de conciencia, nos convertimos en el pueblo que juega el papel protagónico de la Torah. Y entonces comprendemos que aquello que leemos en los textos en realidad es nuestra propia historia en tiempo real y no un acontecimiento del pasado. Esto puede sonar como a ciencia ficción, pero la única forma de que ingreses o descartes esta información es conociéndola por ti mismo, y ese es exactamente el propósito de la parasha. Vamos a ver nosotros en los párrafos cómo nos aconseja la Torah, o cómo vemos tantas cosas pequeñas que nos van guiando o nos van a guiar en nuestro caminar. Y vamos a comenzar con el párrafo. Este es el primer párrafo del libro de Shemot. Vamos a leer esta porción. Be'elek Shemot Bnei Israel, Habayin Mizraima, que en español lo traducen como estos son los nombres de los hijos de Israel, que descendieron a Habayin, que vinieron a Mizraima, a Mizraim.
Nuevamente vamos a entender que, bueno, todos son códigos, todos estos son secretos, pero no es solamente un dicho de que lo son. Vamos a entender cuál es el propósito. Viendo la primera palabra del texto, Beelej, y ahorita explicamos más a fondo, Beelej tiene una numeración de 42. Quiere decir entonces que cuando vamos a llegar a este mundo, una de las herramientas que necesitamos para nuestro caminar, para los temores, para bloquear energías negativas, es precisamente el nombre de 42. En la introducción del libro de Shemot es como si nos dijera: vas a utilizar el nombre de las 42 letras llamado Elana Bejoa. Estos son palabras o códigos muy importantes que tenemos nosotros que tomarlos en cuanto los necesitemos. En la segunda porción o en la segunda palabra nos dice Shemot. Pero los comentaristas nos dicen: no diga Shemot, parte la palabra, parte los secretos. Y entonces, si dividimos la palabra Shemot en dos, sería Shem, que significa nombre, y Ot, que sería letras o señales o códigos. Entonces sería que está hablando de las 12 tribus de Israel. No está hablando otra cosa que las 12 constelaciones, y que esta está regida por el nombre de las 12 letras del Creador. ¿Cuál es ese nombre de las 12 letras del Creador? Cada uno de estos es un código que es necesario también abrirlo, porque no podemos solamente conocer esta enseñanza y no aplicarla. Todo esto aplica a nuestra vida. Este es el nombre de las 12 letras. Yahweh con diferentes vocales, que más que vocales son códigos para abrir la bendición. Y esta oración estos nombres la podemos encontrar en la bendición de los Kohanim, la que en cada ocasión de Shabbat se le da o se bendice a los hijos. Pero también es una frase muy importante. Esto es el pasado, el presente y el futuro. Como lo dice Yahweh Melech, Yahweh Malach, Yahweh Lekmol, Leolán Baed. El que es, el que fue, el que es y el que será para siempre. Pero además también nos deja saber que es el nombre número 12. Y el nombre número 12, dentro de los 72 nombres que precisamente los vamos a ver en el capítulo 14 del libro de Shemot, este nombre nos señala como el amor incondicional, ese amor que no conocemos, ese amor que es genuino. El que conocemos nosotros es un amor de egoísmo en el cual tenemos que entregar con una opción o esperando recibir algo. Cuando no lo recibimos, entonces viene un sentido de falsedad, tal vez un sentido de engaño que nos hicieron porque estamos esperando algo a cambio. Y si nosotros somos egoístas, bueno, vamos a traer todo egoísta, porque nos dice igual atrae a igual. Pero déjeme explicarle esto. La frase, estos son los nombres de los hijos de Israel que descendieron a Egipto. Dentro de nuestro sistema del árbol de la vida, que no es otra cosa que la Sefirot, o como trabaja el sistema cósmico, aquí están los hijos. Si lo podemos ver nosotros, Binah son los hijos de Yahweh. Esta Bet con esta Nun serían Ben. Esta Yod y esta Hei serían Ya. Serían los hijos de Yahweh. Entonces los hijos estamos aquí, en este sistema, en el llamado jardín de las almas o el abanico de las almas. Entonces nos dice, estos son los nombres, estas son las energías. Aquí estamos todos los seres humanos. Estos son los nombres de los hijos de Israel que descendieron a Egipto. Egipto es este sistema, Egipto es este mundo. Y como le mencioné al inicio, cuando nos dicen que vamos a descender, nos dan todas las herramientas. Nos dan el nombre de las 42 letras, nos dan el nombre de las 12 letras y nos dan los 72 nombres. Todas las herramientas para que en nuestra vida, en nuestro Egipto, podamos echar mano de ellas en los momentos que los necesitemos.
Como lo mencionamos al inicio, no es la travesía de un pueblo histórico, es la travesía de nuestra propia vida. Estos son los nombres de los hijos de Israel. ¿Quién es Israel? Es Tiferet. Y tenemos que trabajar estas 6 esferas. Este es el asunto. O estas 6 midot. Estos son los problemas que tenemos nosotros, que tenemos que trabajarlos. Pero además que estas líneas son 12 líneas, las cuales estos son los 12 hijos de Israel. Tiferet es Israel. Quiere decir que las tribus verdaderas son cósmicas, no tanto físicas como acá se podría suponer. Pero para que bajemos esta bendición, porque aquí hay mucha bendición, del lugar donde nosotros procedemos, hay una promesa, que seríamos bendecidos. Pero la bendición única y exclusivamente la debemos de atraer del árbol de la vida. En otras palabras, de la Torah o de Yahweh a través de la Torah, o para ser exacto, a través del Mesías, porque nadie viene a traer o nadie viene a tomar las bendiciones si no es la columna central. Aquí está, si no es el Mesías, no desciende absolutamente nada. Tenemos que acudir a él necesariamente para bajar todas estas bendiciones. Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y todo que radique en nosotros. No podemos usar otras formas que aunque pareciera que son más fáciles, pero que hay un problema. Cuando nosotros bajamos las bendiciones, que es energía, y que ya estando acá en la tierra las utilizamos o las convertimos de acuerdo a nuestra necesidad, ya sean estas económicas, o sean estas de salud, o sean estas de paz, de lo que quiera que nosotros creamos, algo así como el maná. Nos cuenta el Midrash que el maná solamente era una especie de algodón, una especie de rocío, pero que cuando se tomaba, entonces ellos le podían dar el sabor que ellos quisieran de acuerdo a su gusto. Bueno, esta bendición que nosotros desprendemos de aquí es una energía llamada Shefa. Esa Shefa no proviene de ningún lado más que de aquí, del Padre y de la Madre, y hay que pedirla a través del Hijo que nos llegue aquí. Si nosotros buscamos otra manera, de acuerdo a nuestros rudimentos, de acuerdo a las creencias o de acuerdo a la religión, hay un problema muy grande, muy grande. ¿Por qué? Si nosotros vemos en línea directa aquí, por ejemplo, es Jacob, en línea directa de Tiferet, del árbol del conocimiento del bien y del mal, estaría Esav, aquí. Aquí es Jacob, aquí automáticamente sería Esav. Si aquí es Joseph, aquí sería el faraón. Entonces, nosotros tenemos que ser bien sabios de dónde atraer nuestra bendición. Podemos atraer bendición de este lado, pero es muy mala y hace mucho daño a nuestra alma. Y vamos a ver por qué. Porque si queremos traer bendición de la religión, de las creencias, de nuestras propias fuerzas, de nuestros conocimientos, de los consejos de aquellos que desconocen la Torah, con enseñanzas falsas, mire lo que puede suceder. La palabra Shefa, cuando nosotros la queremos obtener de este lado, se convierte en Pesha, y Pesha es pecado. O Pesha es castigo. Viéndolo desde aquí, que no podemos obtener nuestra bendición a través de las religiones, es muy peligroso. Pero vamos un poco rápido porque hay mucho que explicar. Aquí yo le mencionaba que en este lugar está Faro. Paró en hebreo se escribe de esta manera. Paró es una opresión, Paró es la religión, cualquiera que ésta sea. Si nosotros obtenemos nuestra bendición a través de las religiones, a través de otros conceptos que no sean la Torah misma, que no sean a través del Mesías Yeshua, no de una religión, entonces estaríamos obteniendo esto. Paró no sería otra cosa que Pev Ra. Pev es boca y Ra es maldad. Entonces estaríamos comiendo
pura maldad, pura confusión a nuestra vida. Y lógico, nuestra alma se desconecta completamente del árbol de la vida. ¿Qué es el árbol de la vida? Es el Mesías. Es la Torá misma. Pero esto es lo que nos dan las instrucciones. Estos son los hijos de Israel que descendieron a Egipto. Lo vuelvo a repetir, es nuestro caminar, es nuestra llegada a esta tierra en la cual tenemos que utilizar las herramientas que nos dan. El Anamejoa, tantas herramientas que vamos a ir encontrando en el libro de Shemot, pero tengamos cuidado que no encontremos todo eso en el árbol del conocimiento. ¿Cuál es el árbol del conocimiento? ¿La maldad extrema? No, es la enseñanza, es la religión de este sistema en el cual Paró o el faraón es el que domina y el que manda toda su energía hasta cierto punto a este sistema. Nosotros tenemos que obtenerla directamente del Creador. Pero ahora yo quiero entrar un poco al Zohar, a la parashá del Zohar de esta semana. Es muy amplio el libro de Shemot, como lo hemos visto, algunos detalles solamente, pero quiero entrar en unos párrafos del Zohar que hay algo muy interesante. Muy interesante. Y de hecho esta parashá del Zohar habla mucho del Mesías. Y pareciera que estuviéramos leyendo el Bri Hadashah. Pero vamos a empezar con esto. Hay una religión cualquiera, la religión que más domina acá en el occidente, acá en nuestro continente, el continente americano, donde hay mucho emocionalismo a través de los profetas. El Zohar nos dice algo muy interesante. El Zohar nos dice, aquí en el párrafo 84, aquí tenemos, dice, pero antes en el párrafo 83 nos dice que los niños y los sabios tienen la verdad. ¿Quiénes son los niños? Los niños son los estudiantes de la Cábala. ¿Y quiénes son los sabios? Los cabalistas mismos, aquellos que buscan los secretos de la Torah o los secretos que encierra el Zohar, o que van más allá de la simple lectura de estas dos fuentes de información. Nos dice ahí, no hace nada el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Así nos dice el profeta Amos 3:7. Pero el Zohar fue dado, recuerde, hace 2000 años, en la época de Yeshua. De hecho, él mismo la reveló, juntamente con Moshe y con Eliyahu. Se presentaban ante Kefas, ante Pedro, y le revelaron el Zohar, que después se distorsionó esta información, que en algún momento lo estudiaremos y repetiremos nuevamente por qué se quitó todo indicio mesiánico. Pero nos dice aquí, los sabios, fíjese lo que nos dice aquí, los sabios, la repito nuevamente, son aquellos que buscan los secretos de la Torah, aquellos que indagan, aquellos que buscan su significado cósmico, su significado para nuestra alma, no tanto el materialismo para nuestro bienestar. Nos dice, los sabios son más importantes que los profetas en cualquier tiempo. Miren, muy importante. Ya que los profetas, está hablando aquí de los verdaderos profetas, no de los charlatanes que aparecen en cualquier iglesia. Los sabios, los cabalistas, los Bejavimei, que son los descifradores de secretos, sabios realmente, estudiosos de la Torah, no de la Biblia. Los sabios son más importantes que los Nebiyá, así está, que los profetas en cualquier tiempo. ¿Por qué? Ya que los profetas algunas veces están imbuidos del espíritu de santidad, o como nos lo dice aquí, de la Ruach Kedusha. Así está en arameo, de la Ruach Kedusha, que aquí lo traducen como espíritu de santidad, y algunas veces no. Pero el espíritu de santidad, pero la Ruach Kedusha, aquí nos dice, no se aparta de los sabios ni por un momento. Ellos conocen lo que está arriba y lo que está abajo y no necesitan revelar. Todo es sabiduría.
y la sabiduría de Rabí Elazar es más elevada que la de cualquier otro. Si no fuese por los sabios, por los cabalistas, las personas no sabrían lo que es la Torá y cuáles son los preceptos del Creador, y no habría diferencia entre el espíritu del hombre y el espíritu de la bestia. Y es lo que hacen los sabios. Los sabios abren el secreto y lo comparten. Y nos hacen o nos enseñan cómo acercarnos al Creador. No tanto por pedirle dinero, no tanto por pedirle una casa, sino para diferenciarnos de los animales, la creación más baja de nosotros. Que si no nos conectamos con el Creador, entonces estamos a la par con las bestias. Solamente sobreviviendo, solamente con el egoísmo de estar llenos y, por cierto, no tenemos fondo o no tenemos que termine nuestro egoísmo. Y aquí nos dice, una vez más, los sabios son más importantes que los profetas. Pero vamos a ver lo que nos dice el Talmud, porque el Talmud también nos aclara. El Talmud nos dice en el tratado de Baba Batra 12a, dice, el rabino Avdimi de Haifa dice, desde el día en que el templo fue destruido, la profecía fue tomada de los profetas y entregada a los sabios. No choca el Talmud con el Zohar. La Gemara expresa asombro. Eso quiere decir que un sabio no es apto para ser profeta. El rabino Avdimi parece decir que estas son dos categorías distintas de personas. La Gemara explica, esto es lo que dice el rabino Avdimi. Aunque la profecía fue tomada de los profetas, no fue tomada de los sabios. Ameimar dijo, y un sabio es más grande que un profeta, como se dice, y un profeta tiene un corazón de sabiduría, es decir, él es sabio. Cuando se hacen comparaciones, ¿quién se compara con quién? Debe decir que lo menor se compara con lo mayor. Aquí también la profecía se compara con la sabiduría, lo que indica que la sabiduría es mayor que la profecía. Y esto es una gran realidad. Si usted tiende a consultar profetas, tenga mucho cuidado. Y máxime si no conocen los secretos de la Torá. Si usted va con profetas que leen la Biblia, tenga mucho cuidado porque causan mucha confusión. El Creador quitó su profecía. Y vamos a ver que también hubo esta advertencia en la época de Yeshua. Nos dice en Primera de Yahanán 4.1, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda ser inspirado por el Espíritu o por la Ruach HaKodesh, sino sométanlo a prueba para ver si es de parte del Creador, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Aquellos que dicen que van a suceder cosas, no les crea. Créale o acérquese mejor a un cabalista, no a un religioso, no a una sinagoga religiosa, a un cabalista, a un maestro que pueda abrir los códigos de la Torá, que esté en constante contacto con el Creador. Y sigue la advertencia en la época de Yeshua. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Profecías que solamente quieren obtener ganancia económica. Vaya con un sabio de la Torá. Un ejemplo claro es cuando Ribka tenía en su vientre a sus gemelos, a Esab y a Jacob. Sentía en su vientre que había una pelea. Y él fue a consultar a los sabios, a los cabalistas, aquellos que estudiaban los secretos de la Torá. ¿Dónde estaban estos? Estos estaban en Jerusalén. Tenían su yeshiva, ya lo vimos en alguna parashá, era Shem y Eber. Y Ribka fue a preguntarles a ellos. ¿Pero por qué les preguntó a ellos? ¿Por qué no le preguntó a Abraham, que era profeta? ¿Por qué no le preguntó a Isaac, que era profeta? ¿Por qué él prefirió ir con los sabios? Bueno, por lo que nos dice la sabiduría, que los profetas son menores o que los sabios son mayores que los profetas.
profetas, porque los profetas tienen que esperar algún momento en que el Creador les hable. Y un cabalista o un sabio de Torá, ese está constantemente estudiando los secretos y está más en contacto con el Creador. Así es que vaya con un estudiante, un maestro de Torá, no un predicador ni uno que sepa la Biblia. Son muy distantes esas dos áreas, estudiar la Biblia que buscar los secretos de la Torá. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Como nos dice, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de parte del Creador, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Pero vamos a continuar con el Zohar. Miren lo que nos dice en el párrafo 92. En el exilio en Edom, que es Roma, el Creador deseó ser honrado en el mundo y venir solo para levantar a la reina y sacudirle el polvo. Infortunado aquel quien no estará ahí ante él cuando dice: sacúdete el polvo, levántate, siéntate, oh Jerusalén, líbrate de las correas de tu cuello. ¿Quién es el rey y la nación que se levantará contra él? Esta porción del Zohar nos hace mucho recordar lo que nos dijeron en Revelaciones. Y oí otra voz de los cielos que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas. Sacúdete del polvo, levántate, siéntate, oh hija de Jerusalén. Oh Jerusalén, líbrate de las correas de tu cuello, salte de este infortunio que viene. Infortunado aquel que no estará ahí ante él cuando diga, aquel que se quede en este sistema religioso. Esto, por supuesto, es muy amplio. Miren, dice aquí nos de las plagas o de Misraima, cuando viene aquí la nación que se levantará. Bueno, sacúdete de las correas de tu cuello. Cuello es tzabareja. Viene de la palabra tzaba o mitzra. Tzaba, mitzra, que es la misma raíz, que es cuello estrecho o estrechez de mente o conciencia cerrada. Es mucho esto, pero déjeme entrar en este texto. Este y en el que sigue, mira. Dice el Zohar en su texto, párrafo 96. Rabbi Shimon alzó sus manos y lloró. Él dijo: desdichado de aquel que estará en aquel tiempo, y dichoso aquel que estará y que puede estar presente en ese tiempo. Desdichado de aquel que estará en aquel tiempo, ya que cuando el Creador viene para visitar al venado, es decir, a la divinidad, Él mirará para observar quiénes son los que están de pie junto a ella. Él observará todas las obras de cada uno de aquellos que están con ella y no se encontrará ni un justo. Sobre eso está escrito que mire bien y no había auxiliador. En ese momento muchos infortunios sobrevendrán a Israel. Esto es lo que se está preparando para el advenimiento del Mesías. ¿Por qué? Porque en el siguiente texto nos los dice muy claro. Y esto es muy interesante. Nos dice aquí, el párrafo 99. En ese tiempo, el rey Mesías, y déjeme hacer ese énfasis, aquellos que dicen que el Mesías pues no ha venido, mire, el Zohar no esconde nada y es una gran bendición. Vamos a leer este párrafo. En ese tiempo el rey Mesías, que aquí dice Malka Mashiach, así en arameo Malka Mashiach, que precisamente en arameo se dice el nombre Yahshua Mashiach, refiriéndose al ungido, al Mesías. Pero mire cómo nos habla aquí. En ese tiempo el rey Mashiach despertará y saldrá del jardín del Edén. El Mesías no está aquí. Sí nos visita en cada Shabbat, pero Él no está aquí. Él se fue.
Y él dijo que iba a preparar lugares, moradas, para que donde él estuviésemos nosotros. Y saldrá en aquel momento cuando sea su tiempo, no en el tiempo que algunos profetas digan que ya va a venir. En su tiempo, el rey Mashiach, o Mashiach en arameo, despertará y saldrá del jardín del Edén, del lugar denominado el nido de pájaro, ahí donde estaban todas las almas, y aparecerá en la tierra de Galilea. Mira qué interesante, así lo dice en arameo, así lo dice, le estoy leyendo el Zohar. El Ken Sifor, el nido del pájaro. Valletar Beará de Galil, aquí está, aparecerá en la tierra de Galilea. Y en ese día, cuando el Mesías, nuevamente, cuando el Mashiach emerja de ahí, todo el mundo estará encolerizado y todos los pueblos del mundo se ocultarán en grietas. Mire, si usted es inteligente, puede relacionar todo lo que nos llama el final de los tiempos, que no son estos. Le repito, y como nos dice la Torá y el Zohar, no son estos los tiempos. Se ocultarán en grietas y hendiduras de piedras y no sabrán cómo ser salvados. Está escrito acerca de ese tiempo. Y los hombres entrarán en las grietas de las peñas y las hendiduras de la tierra, lejos de la presencia pavorosa del Señor y del esplendor de su majestad, cuando Él se alce para hacer temblar la tierra. Es de ahí que el título de esta enseñanza es La venida. Esto será espectacular. Nos dice, ay de aquel que esté en aquel tiempo. Y así nos dice, ay de aquellos que estén en aquellos tiempos. Es mejor que los días se acortaran, pero no será así. Buscarán la muerte y no la encontrarán. Aquí va todo lista de sucesos. Dice que saldrá del Gan Edén. Ahí es donde radica. Llegará a Galilea. Declarará la guerra a todas las naciones que han oprimido a su pueblo Israel. Y nos dice que vendrá con un gran ejército. ¿Quién es este ejército? En algunas ocasiones él se hace llamar como Yahweh Sebaot, Yahweh de los ejércitos. Pero aquí es el Mashiach. Aquí es el Mashiach, Yeshua Mashiach. ¿Quién es este ejército? El Zohar nos revela que ese ejército son las almas de los justos. ¿Y quiénes están entre estas almas? ¿O quiénes son estas energías que vienen en su ejército del Creador? O del Mashiach, o de Yeshua en su venida. Pues estas almas son, entre muchos, vienen ahí, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Melech David, Melech Shlomo, todos los sabios, los que abrieron los secretos, los que revelaron para que las almas pudiesen ser atraídas o pudieran ser abiertas para su retorno. Viene Sandalfón, mire, en ejército tremendo que viene con el Mesías. Ese es el que se le llama, viene con todo su ejército. Pero nos dice también que en su cabeza, es algo muy espectacular, en su cabeza trae una corona. ¿Y qué significa esa corona? Esa corona es la energía de todos los nombres que se utilizaron en la Torah. Viene con un ejército tremendo. Estos son los nombres sagrados. Nos dice el Zohar que los justos ofrecerán, aquí es donde está lo interesante, los justos, los sabios, los que sufrieron, los que encontraron los secretos, los sabios ofrecerán un manto púrpura para venganza. A ver, déjeme explicarle esto. Aquí nos dice que le darán un manto púrpura. En arameo, aquí lo tenemos. Argabana, así. Aquí. Argabana, que en hebreo es argamán. Este es arameo y esto es hebreo. Argabana.
aquí nos dice en el Zohar, párrafo 112, que es Argamán. Y es el párrafo 112 nos dice, aquí está, una estrella terrible se despertará. Esto es Jacob, esta es la energía del Padre, que es llamado terrible, en su masacre en medio del firmamento, ya que es la línea media en púrpura. Y estos son un lenguaje inentendible para nuestro sistema. Pero ¿qué es este Argamá? ¿Qué es que estos sabios le dan a él un manto de color púrpura? Bueno, color púrpura es Argamán o Argabana. Es color púrpura. ¿Qué significa esto? ¿Le van a dar un manto para que se lo ponga y se vea elegante? No. Esto nuevamente son cosas que hay que abrirlas. Vamos a abrir esto. Argamá. Mire, lo vamos a poner así porque lo vamos a abrir. Argamán. O sea, no es final, pero por este estudio lo vamos a dejar en su forma normal. Argamán. Los sabios, aquellos estudiosos de la Torah, le van a dar así dice, le van a dar un manto color púrpura, porque este contiene todos los colores. ¿De qué está hablando? ¿Podríamos decir del manto de Yosef? No. Mire, vamos a ver lo que nos dice ahí. Argamán. La Aleph de Uriel. La Resh de Rafael. La Gimel de Gabriel. La Mem de Mijael y la Nun de Nuriel. Mire, todos estos vendrán como una merkebá. Estos vienen encabezando todo el ejército del Mashiach, de Yahshua Mashiach, cuando él venga o cuando le toque retornar. ¿Y para qué le dan estos? Bueno, estos le dan, los ancianos nos dicen que le dan un manto púrpura para venganza. Quiere decir que estos Malak vienen destruyendo a aquellos que engañaron a las almas de Israel. ¿Contra quién viene peleando? Primero viene contra Edom. Isaías nos dice que este manto púrpura se llena de sangre. Quiere decir que estos Malak, Uriel, Rafael, Gabriel, Mijael y Nuriel, se llenan de sangre de toda la muerte de Edom, de Esav, de Roma, del sistema católico y cristiano. Por eso nos dice el mismo Zohar: salgan de ahí, Jerusalén, sal de ahí para que la ira no te alcance. Porque si viene con todo el ejército, si viene el Mashiach ben Yosef, viene todo su ejército, viene Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, David, Shlomo, todos los cabalistas a través de los tiempos, pero sobre todo enfrente de ellos viene Uriel, Rafael, Gabriel, Mijael. ¿Quién podrá estar de pie? Claro que ninguno. Pero para no estar en estas situaciones hay que hacer caso a lo que nos dice: salgan de ahí. Y estudiemos, analicemos la Torah, como muchas ocasiones lo dijo a través del profeta. Vengan y pongámonos a cuentas. Hablemos claro. Pongan sus dudas y nosotros se las explicaremos. Esto es solamente un resumen, breve, muy breve, por cierto, de la Parashá Shemot, pero que, bueno, yo le invito a que lea las porciones del Zohar, que es bastante y son muy interesantes cada una de ellas, pero en en especial, la Parashá Shemot en el Zohar habla bastante del Mashiach. No es un hombre que tiene el alma del Mashiach o alguien que se llama Mashiach, porque alguien o un hombre que se le llame Mashiach no va a tener delante de él a Uriel, Rafael, Gabriel, Mijael y Nuriel. No, este es aquel Mashiach que murió hace 2000 años y que ascendió y que dijo que volvería muy pronto. Y esa es nuestra emuná y lo esperamos. Que nos dijo también el Zohar: hay de aquellos que estén en este tiempo, hay de aquellos que no estén también, porque es la mejor bendición. Pero es solamente un breve resumen. Shalom Aleichem y hasta la próxima.